Regresamos después de la pausa. Tuvimos una situación, obviamente, de índole personal de don Eric. Pero bueno, volvemos a la temática, don Eric. Mercados. El tema de los oligopolios. ¿Puede explicarle a la gente qué es lo que pasa con este tema de los oligopolios y cómo le afecta en el bolsillo, por favor? Sí, mire, básicamente lo que tenemos es que a través del tiempo nuestros políticos han venido justificando la existencia de pocos oferentes en los mercados, en ciertos mercados, aduciendo que el mercado costarricense es muy pequeño respecto de otros países más grandes en Latinoamérica, como México, Argentina, Brasil, y que como el mercado es pequeño, no pueden haber muchos importadores, por ejemplo, de medicamentos, no pueden haber muchos importadores o productores de cierto tipo de bienes y servicios. Para dimensionar lo pequeño, entre comillas, que es Costa Rica, nuestro país representa prácticamente el 80% del comercio de Centroamérica con la Unión Europea. Nuestro país representa prácticamente el 55% del comercio de Centroamérica con Estados Unidos. Es decir, si nos vemos en la región centroamericana, no somos tan pequeñitos. El mercado costarricense es un mercado de un poder adquisitivo interesante, con un nivel de vida en buena medida mayor que el del resto de los países centroamericanos. Lo que ocurre es que los políticos normalmente lo que hacen es justificar la entrada de pocos oferentes en el mercado con el fin de cobrar favores políticos. Entonces, eso nos obliga a nosotros a pagar mucho por los distintos bienes y servicios, y por eso Costa Rica es más caro que incluso países europeos. Almorzar en San José es más caro a veces que almorzar en Madrid. Aunque la gente no lo crea, es más caro, y eso no tiene razón de ser. Ahora, ¿cómo se ha venido combatiendo eso a través de los años? Bueno, se han fortalecido gracias a la entrada de Costa Rica en organismos multilaterales como la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económicas, la famosa OCDE o OCDE, adoptando medidas para promover la competencia en el mercado y dándole a un ente como la Comisión para Promover la Competencia la facultad de intervenir en ciertos mercados para desentrabar este enredo en el que la clase política costarricense nos ha metido durante años. Vamos a ver, incluso en la época del desarrollismo industrial, vamos a ver, empresas únicas. Entonces se permitía la inversión de una única empresa, de un determinado sector. Bueno, ese tipo de cosas son las que hacen que Costa Rica hoy tenga vamos a ver, un gasto terrible, en el tanto somos un país carísimo, carísimo, y hace que incluso la competencia frente a los mercados internacionales muchas veces no sea la adecuada, porque producir aquí es carísimo. Y si a eso le ahondamos que el Estado ha venido básicamente a encarecer todo por medio de trabas burocráticas, por medio de, por ejemplo, cobros que se hacen muchas veces insostenibles. Vea, Miguel, amigas y amigos que nos siguen, veamos los pagos, por ejemplo, a la caja, los pagos de impuestos. Hoy le decía al ministro de Hacienda que no es solo que Costa Rica tiene impuestos altísimos, es que cómo cuesta pagar impuestos en Costa Rica. O sea, cuesta un montón pagar impuestos en Costa Rica. Al final de cuentas, si yo quiero saber hoy cuánto debo, ni siquiera puedo hacerlo por medios electrónicos. Tengo que presentarme a la agencia tributaria que me corresponde, a la administración tributaria que me toca, para poder físicamente obtener una actualización con los intereses. Si yo debo una determinada cantidad de dinero en impuestos, no me sale en el banco. Veamos con la caja, pasan cosas tan increíbles como que por medios electrónicos no se puede pagar la caja en horas que no sean hábiles. Entonces, ¿para qué los medios electrónicos? Si se supone que estos deberían estar a disposición de la población en todo momento. Y peor, llegue a un arreglo de pago. Solo lo puede cancelar en las oficinas de la caja y en efectivo. Mire, con ese tipo de trabas que ponen, aparte del costo de esas trabas, que son grandísimos, obviamente, Costa Rica termina siendo un país súper caro. Bien, don Eric.
Es que justamente estamos hablando de esto porque esto afecta al pequeño y mediano empresario de manera terrible. Usted como profesional liberal o como pequeño empresario, usted recibe prácticamente acoso del sector público a través de estas técnicas de fiscalización tan terribles, casi inquisidoras, y con el tema del seguro social. Por ejemplo, ni hablar con la apertura de un negocio, de una apertura de una venta de empanadas, por decir un nombre. Este país es muy complicado, tremendamente complicado. Si lo vemos en el ranking internacional de cuánto demora abrir una empresa o establecerse una empresa, todos los requisitos que implican y demás, es terrible, es terrible. Y en ese sentido, ojalá que hayan esfuerzos por la parte burocrática pública y demás, pero también en el sector privado hay un resentimiento, digámoslo así, porque en los últimos 8 años, los últimos 2 gobiernos, fue clarísimo que arrasaron, intentaron arrasar con la clase media, intentaron arrasar con los pequeños y medianos empresarios, y especialmente con esas medidas que prácticamente no tenían sustento técnico de restringir, por ejemplo, la libertad de tránsito, la movilidad y demás, que eso fue terrible, y ahí estamos viendo hoy, ahora las consecuencias en sectores como el turismo, ahora en las consecuencias como el sector como el restaurantero y demás, que durante mucho tiempo estuvieron disciplinadas en la parte, digamos, de medidas sanitarias, pero terriblemente castigadas por un Estado que no le perdona ni siquiera los impuestos. Y ahí estamos clarísimos que el Estado es un Estado que dice, venga todo para mí, pero da muy poco. Y eso es una de las cosas que siente el sector privado. Muy bien. Vamos a otro de los temas que quería tocar aquí. Don Eric, usted en su experiencia con consumidores de Costa Rica y demás, ¿cómo ve en respecto a la promoción de los derechos del consumidor en el país? Le explico. Muchos de nuestros consumidores tienen problemas todos los días con los productos que consumen, que compran. Garantías, no respeto de las garantías, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay pocos canales realmente para, en esa relación tan desproporcional que a veces es entre el comercio y el consumidor, para encontrar una solución. Ustedes como asociación, ¿qué canales le ofrecen o qué le sugieren a la ciudadanía para realmente hacer valer sus derechos? ¿Y cuáles son sus derechos? Porque muchos ni siquiera los conocen. Sí, mira, en realidad, Miguel, nosotros tratamos de, vamos a ver, sobre todo por medio de nuestras redes sociales, el Facebook de Consumidores de Costa Rica sobre todo, tratar de educar al consumidor sobre los diferentes temas que tienen que ver con el consumo diario, no solo con estos megatemas que hemos venido hablando de servicios públicos, arroz, entre otros, sino que tratamos de llegar también a la raíz de los problemas que vivimos todos los días. El problema es que nuevamente, tomando en cuenta lo que vos mencionás, el Estado nos las hace difícil y por eso nosotros ponemos a disposición de todos los consumidores, sobre todo en nuestra página de Facebook, para poder aclarar dudas, porque no es sencillo defender nuestros derechos. Vamos a un caso que es muy común y que ha sido la reina de las denuncias durante todo el tiempo de existencia de la Comisión Nacional del Consumidor, el tema de garantías. Lo normal es que todo el servicio preventa es muy bueno, pero el servicio postventa es muy malo. O sea, ya una vez que le vendieron a uno, dejó de tener importancia como persona, como consumidor. Y por lo tanto, las garantías siempre han sido el principal problema de denuncia. En el caso, por ejemplo, de los teléfonos, si el problema es del aparato, la denuncia se pone ante el Ministerio de Economía en la Comisión Nacional del Consumidor. Pero resulta que si el problema es del servicio, hay que ponerla en la SUTEL. Y ahí al que le toca saber eso es al consumidor. Vamos al tema de transporte público, buses y taxis. Si yo tengo un problema en el bus, si es por tarifa, es en Arecep. Pero si es por la calidad del servicio, que no pasa a tiempo, que el bus está sucio, que el chofer fue malcriado, etcétera, es en el Consejo de Transporte Público. Es decir, ni siquiera existe un lugar donde se pueda denunciar, sino que al final de cuentas el Estado ha creado una burocracia inmensa de distintos lugares donde hay que presentar la denuncia. Nos ha pasado con los temas de seguros, por ejemplo, que una persona llega, tiene una tarjeta de crédito y de pronto el problema no es
con los saldos de la tarjeta, es con el seguro. Entonces resulta que el pleito no es con el banco, es con la aseguradora y en medio está la Superintendencia de Seguros, la SUGESI. Entonces esa institucionalidad casi que es, vamos a ver, obligación del consumidor saberla con el fin de defender sus derechos de manera real. Entonces nosotros tratamos de hacer llegar esa información a los consumidores para que de alguna manera sepan en dónde tramitar ese tipo de denuncias. Es que ya la gente, vamos a ver, ya la gente tiene conciencia de que hay cosas que le están haciendo malas. Cuando nosotros empezamos con esto hace 25 años, era muy común que la gente dijera, qué salado yo, me salió mal. No, ¿cómo que salado yo? Yo tengo derecho a que me salga bueno siempre. La obligación es del comerciante de cumplirme con la garantía. O qué salado, es que me tocó el chofer más chiva, o hoy no andaba de buenas, o mira, el banco se equivocó. No, no, eso no es salado yo. Por lo menos ya la gente está creando conciencia de que eso del salado yo ya no existe. El problema real ahora es que es tan complicado poder reclamar nuestros derechos que se requiere de una guía para que la gente sepa en dónde presentar la queja dependiendo del tipo de problema. A nosotros nos llegan mucho consultas que muy encima nos dicen, tengo un problema como consumidor, ¿a dónde puedo acudir? Entonces a la gente se le pone, mire, por favor, descríbanos su problema para decirle a dónde tiene que ir y qué proceso tiene que hacer, porque no es sencillo. O sea, la institucionalidad costarricense se ha vuelto tan inmanejable que hasta para poder defender nuestros derechos, casi que hay que tener una guía. Y tiene toda la razón usted, mi estimado don Eric. ¿Por qué? Porque es que justamente esta parte del problema está ahí, es en crear una dificultad que el ciudadano quede tan cansado de ir, o porque obviamente necesita tiempo, o no tiene el tiempo en su trabajo para ir a perderlo en oficinas de gobierno que solo atienden de 8 a 4 o de 9 a 4, etcétera, y con una serie de requisitos que le piden inclusive el acta de función de la persona que está ahí solicitando el reclamo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas que ya sabemos que son obviamente técnicas, ya están estructuradas, inclusive con el fin de que la gente desanimarlo. Y finalmente, pues, de ahorrarle el trabajo a algunos y ganarle para otros un gran negocio. Porque vean, en el tema de garantías, para nadie es un secreto que a usted cuando le ofrecen al principio, todo es color de rosa. Cuando ya llega el equipo que usted pagó y que no pagó ni con billetes falsos, ni tampoco con billetes rotos, sino con el fruto de su esfuerzo a través de su salario o de sus actividades profesionales y demás, resulta que eso, cuando ya viene digamos, el tema de cobrar, ya se desaparece el agente, desaparece el gerente de la empresa, se desaparece todo el mundo, ¿verdad? Y entonces se la ponen difícil a los clientes. Por ejemplo, la clásica que le sucede a muchos con los teléfonos celulares, que se dan cuenta que eran reconstruidos, que se dan cuenta que no eran de primera calidad o que tenían un defecto o vicio oculto, como se conoce en el tema del derecho, y etcétera. Entonces, todo esto, pues obviamente afecta la sensación del consumo. ¿Por qué? Porque la gente entonces se inhibe de comprar debido a las malas experiencias que ha tenido. Y eso está mal. Por ejemplo, usted, don Eric, y antes de la pausa que tenemos intermedia, yo quisiera preguntarle, comparado con otros países, por ejemplo, Brasil, por ejemplo, Europa, ¿cómo andamos en los derechos de los consumidores? ¿Cómo está realmente eso en nuestro país? ¿Estamos en pañales o estamos avanzados? Usted nos dice. Mira, en realidad estamos en una posición intermedia. No podemos compararnos con Estados Unidos y Europa, donde la protección de los consumidores empezó en la década de los 80 del siglo XIX, en donde, por ejemplo, el sistema judicial estadounidense, eh, siendo tan diferente como lo es del nuestro, tiene un nivel de eficiencia que la mayoría de las cosas van a dar ahí. Es decir, los consumidores protegen sus derechos por la vía judicial, no necesariamente por la vía administrativa, como se da en nuestro país, porque ahí hay diferentes niveles de juzgados, tanto comunales, municipales o de condados, etcétera. Entonces es como más ágil. En Europa, lo que pasa es que aparte de haber agencias de protección al consumidor bastante avanzadas, las organizaciones de consumidores privadas reciben subsidios estatales. Entonces pueden desarrollar sus actividades sin tener como preocupación principal, como en el caso de las organizaciones en nuestro país, sin que sea la nuestra una excepción,
del cómo iremos a funcionar mañana, ¿verdad? Cómo se irá a pagar la oficina, la luz, etcétera, que es parte de los problemas que tenemos que afrontar día a día. Aparte que en Europa se ha venido creando una conciencia más colectiva. En Europa, cuando una organización de consumidores hace un llamado para que no se consuma X o Y producto, la gente efectivamente no consume ese producto y lo hace quebrar o lo hace cambiar eso que ha venido provocándole problemas a la gente. Todavía en eso estamos muy atrás en nuestro país. Sin embargo, pues hemos venido avanzando poco a poco, tanto a nivel de justicia administrativa como judicial, se ha venido entendiendo el tema de los derechos del consumidor, pero ante todo nuestra legislación, a pesar de que tiene prácticamente 30 años sin que se haya modificado, era muy de avanzada para su tiempo. Tanto así que, por ejemplo, para ser consumidor en nuestro país, no hay necesariamente que comprar el bien o el servicio. Con solo que exista una publicidad dirigida a los consumidores, ya eso nos legitima para denunciar y defender nuestros derechos. En otros países yo tengo que haber adquirido ese bien o servicio para poder reclamarlo. Aquí la sola existencia de la publicidad ya nos permite realizar esas denuncias, realizar esas verificaciones de mercado, realizar esos reclamos en favor del consumidor cuando esa publicidad es engañosa o no cumple con los requisitos de información. Por ejemplo, nos pasa mucho con el tema de comidas. A la gente se le da un menú donde no se incluyen los impuestos y al final de cuentas la gente cuando le llega lo que tiene que pagar es un monto más alto de lo que originalmente calculó porque no se le metió el 23% de impuestos de servicio e impuesto al valor agregado. O bien incluso cuando se publicitan ofertas, no se cumple con indicarle al consumidor en qué consiste la oferta. No se cumple con decir cuál es la vigencia de esa oferta o de esa promoción. Entonces, por lo menos en el caso nuestro, presentamos decenas de denuncias ante la Comisión Nacional del Consumidor todos los años por temas de publicidad engañosa. Perfecto, don Eric. Vamos a una pausa comercial. Ya regresamos aquí en Tras las Rejas. Cuando volvamos, vamos a tocar esa temática realmente de esas denuncias. ¿Qué han hecho esas denuncias y cuál es el efecto que ha creado, verdad? Por supuesto, en una nueva cultura, porque para nosotros es algo nuevo, para América Latina es algo nuevísimo, pero en muchos costarricenses ni siquiera conocían que eso existía. Es algo como difuso, ¿verdad? Entonces, Claro. vamos a esa pausa comercial. Ya regresamos aquí tras las rejas. No se muevan.